Hola, vamos a retomar el asunto y vamos a hablar hoy de prótesis de rodilla, concretamente de la prótesis sigma. Lo vamos a hacer en varias partes porque me parece que es mucha tela para un solo vídeo. Entonces vamos a hacer la descripción de la preparación femoral de la prótesis sigma, ¿vale? Empezaríamos en principio, antes de empezar la cirugía tendríamos que tener preparado lo que es el corte distal del fémur, que es algo que hay que hacerlo en todas las prótesis. Para eso tenemos que montar estos 4 instrumentos, montarlos junto con la barra intramedular y su mango. ¿Vale? Entonces lo que haríamos sería coger esto, que pulsando aquí nos deja libre esto para poder configurar el varo valgo. Concretamente ponemos normalmente 5 grados de valgo. En este caso estoy configurando para el lado derecho. Entonces encima pondríamos esto. Ahí está. Si os dais cuenta, esto tiene un candadito ahí, que es como debe estar para que esta pieza entre detrás. Tal que así. Y entonces cuando giramos la maneta del candado, lo que hacemos es que estamos haciendo que la pieza se meta más para adentro, porque esta pieza es la que nos sirve de puente de unión para la guía de corte, de manera que esto haría que cortáramos menos o más. Por defecto, en esta prótesis tenemos que hacer un corte mínimo de 9 milímetros, que sería esto. A partir de ahí, si el médico quiere que le pongamos 10, 11, lo que él decida. Cuanto más acá, más va a cortar. Esto se daría así, junto con la barra intramedular, que se pone así, y su mango, que tiene un pulsador, y entra por aquí. Correcto. Esto estaría listo para entregarlo, ¿vale? Entonces, durante la cirugía, el traumatólogo me pediría el punzón, me pediría la broca iniciadora, porque haría una perforación entre los cóndilos femorales y luego introduciría la broca iniciadora entre los cóndilos para acceder al canal medular. Una vez que ha hecho la perforación de acceso al canal medular, introduciría esto por el canal medular, hasta que esto se alojara en la cara anterior de la epífisis distal del fémur, o sea, de los cóndilos, ¿vale? De manera que lo que vamos a hacer es configurar el corte distal del fémur, que sería por aquí. Lo fijamos esta guía normalmente con dos pines paralelos que se alojan en el sitio que está aquí marcado con un cuadradito, que es el punto 0. Mira, punto 0, punto 0. De manera que serían 2 pines sin tope, 2 pines sin tope, 1 y 2, porque si después, esto se fijaría con los 2 pines sin tope, el traumatólogo retiraría toda la estructura, dejando solo la guía de corte, que estaría en los 2 agujeros 0. Si el traumatólogo pasa la galga y ve que no le gusta por dónde corta, puede corregir, dejar los 2 pines puestos y deslizarlo sobre un agujero de cortar más o cortar menos. Sería este el que hemos configurado. Si lo ponemos aquí, cortaría más; si lo ponemos aquí, cortaría menos. 2 milímetros más, 2 milímetros menos, ¿vale? Entonces, por eso utilizamos pines sin tope. Una vez que esto lo tenemos claro de que no lo vamos a modificar, podemos poner el tercer pin, que sería lo que llamamos la X. Y lo llamamos la X porque es un pin oblicuo, así, un pin oblicuo que hace que la guía no se salga, se queda. Es convergente y entonces la guía no se saldría. Con la guía ya fija en el hueso, pasaríamos la sierra por aquí y haríamos el corte distal del fémur. Una vez que tenemos el fémur plano en distal,
lo que vamos a hacer es medir la distancia antero-posterior del fémur. Eso sería con esta pieza. Retiramos esto. El medidor femoral, se afloja aquí la tuerquecita, se introduce así y se aprieta. Y entonces tenemos esta pieza, de manera que esto lo apoyamos en los cóndilos posteriores y esto en la cara anterior de la epífisis distal del fémur. De manera que aquí nos determine el tamaño entero-posterior del fémur. Normalmente le ponemos un par de pines con tope aquí en estos agujeros para que esto se quede fijo sobre el fémur distal cortado, y el médico ajusta esto y decide cuál es el tamaño que vamos a utilizar. A partir de ahí ya sabemos cuál es el tamaño del fémur. En esta guía cumple dos funciones. Una es la que hemos descrito, que es la de medir la distancia antero-posterior y nos decide entonces el tamaño que vamos a utilizar a continuación. Y la segunda función que cumple esta guía es la de hacer las perforaciones para la colocación en 3 grados de rotación externa de la guía de corte de los 4 cortes. Entonces, eso se hace de dos maneras posibles. Tenemos opción de hacerle los 3 grados de rotación externa con referencia anterior y opción con referencia posterior. ¿A qué se refiere esto de referencia anterior y referencia posterior? Pues referencia anterior es cuando nosotros tenemos el corte anterior fijo y lo que va variando dependiendo de que sea más tamaño o menos tamaño es el corte posterior. O sea, el 1,5 cortaría por aquí, el 2 por aquí, el 2,5 por aquí, el 3, y conforme vamos aumentando de talla va cortando más en posterior porque es de referencia anterior. Si lo hacemos al contrario, de queremos que sea siempre corte lo mismo detrás, sería referencia posterior, y entonces cortaría menos si es pequeño, más si es más grande, pero siempre variaría en la parte anterior. Esta prótesis, hay prótesis que son de referencia anterior y otras que son de referencia posterior. Esta en concreto tiene la ventaja de que el traumatólogo puede decidir si va a utilizar una referencia anterior o una referencia posterior. Y eso se hace con esta pieza. Esta es posterior, que quiere decir que sobre la guía de medición se colocaría, y entonces haría un par de perforaciones en el hueso, ¿vale?, que son distintas que si utilizamos la guía de referencia anterior, que va aquí. A ver si soy capaz de ponerlo aquí. Y se hacen un par de perforaciones aquí. ¿Vale? Entonces las perforaciones serían, si hemos utilizado la guía de referencia anterior, las perforaciones serían aquí. Se alojarían en los pines se alojarían en estos agujeros. Y si utilizamos la opción de referencia posterior, los pines se alojarían en estos agujeros. De manera que lo que vamos a dejar fijo es esto o esto. Bien, entonces, hemos utilizado normalmente, aquí solemos utilizar la referencia anterior, pues entonces utilizamos esta guía no la usamos, y la guía anterior la usamos, hacemos las dos perforaciones, se quedan los pines puestos, y sobre esos pines vamos a deslizar la guía de corte por su parte anterior, que le habremos dado unos graditos de rotación. Esto no va a estar horizontal, sino que va a estar con unos graditos de rotación, ¿vale? Entonces, colocaríamos esta guía deslizándose sobre los pines que hemos dejado puestos, y fijaríamos con dos pines con tope. Los pines con tope tienen un tope, para que cuando apretemos, se ajuste bien al hueso, ¿vale? Entonces, fijaríamos con dos pines con tope y retiraríamos los dos sin tope, porque esto ya ha cumplido su misión, y haríamos los 4 cortes. Haríamos el corte anterior, el corte posterior, el bisel posterior y el bisel anterior. De manera que ya tendríamos recortada la forma
interna del implante condilar. Distal, posterior, anterior, bisel posterior, bisel anterior. En este momento podríamos poner un CR. Un CR quiere decir un cóndilo cruzado retenido, que ya hemos explicado lo que es en otro vídeo. Si pusiéramos un cóndilo CR, lo único que tendríamos que hacer es hacerle los tetones con esta fresa, que son tetones que lleva el implante, y entonces el fémur estaría listo para ser colocado. Si el médico decide que quiere utilizar la opción PS, postero estabilizado, pues entonces dos cosas. Uno, nos faltaría una guía de corte, porque el implante PS tiene un cajón que nosotros vamos a colocar ahora en el de prueba. ¿Cuál es el que tengo? El 3. Entonces, en otras prótesis tenemos un implante de prueba, un cóndilo de prueba PS y otro CR. Uno que tiene cajón y otro que no tiene cajón. En esta en concreto tenemos uno común, y lo único que hacemos es que le adaptamos el cajoncito como elemento. Esto se pone así, ¿vale? Como elemento añadido. Entonces, con el destornillador le apretaríamos este tornillo, y lo que era un cóndilo CR lo hemos transformado en un cóndilo PS. Bien, el hueso lo tenemos ya, todas estas caras las tenemos recortadas, solo nos falta hacerle el hueco para alojar el cajón del PS. Y para eso utilizamos la guía de corte de cajón, ¿vale? Que la alojamos sobre el hueso que ya está recortado, y le ponemos dos pines con tope en la cara anterior para que se ajuste bien con fuerza, y luego uno que no tiene por qué ser con tope, se puede hacer sin tope perfectamente, que sería aquí, porque simplemente necesitamos que este pin haga que no se suelte, que no se salga, ¿vale? Entonces cogeríamos una hoja de sierra estrechita para hacer recortar aquí, recortar aquí, recortar aquí, sacaríamos el taco de hueso y ya tendríamos el hueso listo para alojar el fémur. Entonces el fémur lo vamos a alojar, lo vamos a montar con un mango de estos, un mango universal, que lo que hacemos es echamos esto para atrás y desplazamos lateralmente sobre esta ranura. Todos los instrumentos se montan y desmontan de esta forma, ¿vale? Entonces, esto lo aflojamos para que abra esto y abrace, de manera que la muesquecita del agarrador de cóndilo se aloje en esta muesca de aquí. Entonces, por un lado, por el otro, sujetamos y apretamos. Y esto sería un cóndilo listo para ser entregado. Es importante que cuando vayamos a dar tanto la prueba como el definitivo, verifiquemos antes de entregarlo que es el tamaño y el lado correcto, viene aquí escrito, concretamente es un 2,5 derecho, y aparte de eso tenemos que verificarlo a simple vista. Para eso tenemos que tener claro que esto tiene formita, ¿vale? Y el pico siempre queda para el lado externo. Quiere decir que si esto se lo damos lo ponemos sobre una rodilla, no puede ser la rodilla izquierda, porque esto estaría en interno. Tiene que ser un cóndilo derecho, porque el pico afuera es como está, correcto. Bien, esto se impactaría con un martillo, bla, 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 lo suelta. Y si tiene que retocar el cóndilo, la impactación del cóndilo, pues cogemos el impactor de cóndilo, que lógicamente es cóncavo porque el cóndilo es convexo, y golpearíamos. Y el cóndilo de prueba estaría, pues, el definitivo se utilizan los mismos instrumentos para introducirlo y para impactarlo. Cuando tengamos que sacar el cóndilo de prueba, agarramos el cóndilo firme, retiramos y utilizamos el martillo deslizante que tiene la misma salida para extraer, ¿vale? Con esto damos por terminado este vídeo de la primera parte del Sigma, que sería la preparación femoral y
y ya el próximo vídeo hablaremos